Buenas tardes, acá estamos con el doctor Hugo Mongielo del estudio Gómez Cochea, Taborda y Asociados de Santa Fe, un estudio previsionalista. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Cómo estás, Laura? ¿Todo bien? Bueno, nosotros acá bien, queriendo conversar un poco con vos con todo el sistema previsional argentino, cómo está, cómo lo han visto, cómo lo han vivido ustedes a lo largo de esta pandemia y cómo ha funcionado la justicia federal y las cuestiones administrativas ante ANSES en este tiempo. La idea es que nos des un panorama de actualización. Bueno, sí, complicado el 2020, el 2021 vamos a ver qué pasa con este tema del virus. Eh, Hubo que adaptarse en el estudio, en la justicia. Bueno, conversábamos un ratito antes, te decía que la justicia federal, dentro de todo, es la que mejor se adaptó porque ya tenía un sistema para trabajar remoto, o sea, ¿Mm? por lo que llaman home office, o sea, el trabajo desde la casa. Entonces, se pulió ese sistema que evidentemente ha venido para quedarse. Como todas las crisis, las guerras, y en este caso, este tema de la pandemia, tiene obviamente su lado negativo, pero también tiene algunas cosas positivas que son los avances tecnológicos que nos van dejando. Entonces yo creo que ha cambiado la labor del abogado. Miranos, ahora estamos conectándonos a través de este En Zoom. nuestras casas, por Zoom, ya no nos reunimos, viste, las audiencias son así también. Exactamente, exactamente. Así que bueno, hoy digamos estamos trabajando normalmente y te diría que mejor que antes, porque es todo más rápido, todo más, mucho más ligero. Uno presenta un escrito, no sé, te querés poner a trabajar a las 10 de la noche, a las 2 de la mañana, a cualquier hora vos podés Eso es lo bueno que presentar, tiene la justicia presentar un federal escrito al juez. versus Claro. la justicia provincial, que la justicia provincial por ahí te limita a por lo menos hasta hoy, Bueno, los horarios de subir escritos y demás. En la justicia federal no están esas limitaciones. no hay ninguna limitación y funciona muy bien. Y bueno, recordemos que las cuestiones de los jubilados es materia federal, así que es la justicia donde tramitan las causas de reajuste, pedido de jubilaciones, pensiones, etc. Claro, ante la denegación. Y ANSES, ¿cómo ves el formato nuevo? Porque ANSES había mejorado muchísimo el servicio en los últimos años. Lamentablemente, ANSES, no puedo decir lo mismo de ANSES. Los colegas que se dedican a hacer trámites de jubilación y de pensión están, en este momento hay un amparo interpuesto por el Colegio de Abogados de Santa Fe por la obtención de turnos. Está costando mucho obtener un turno para que la persona se pueda jubilar. Y están demorando mucho los trámites. Es decir, el promedio de gente que se ha jubilado ha bajado muchísimo. No, la verdad que no están bien las cosas con la ANSES. Ahí yo lo que interpreto, por lo menos de nuestra realidad acá regional, digamos, es que el organismo de por sí funciona, porque el sistema web funciona, las cuestiones funcionan. El tema es que nos quedamos trabados en la cuestión humana, me da la sensación a mí, que estamos hablando de empleados públicos, donde tienen obviamente todo el régimen de asistencia o no asistencia, y creo que al contrario de lo que vos decías de la justicia federal, no estaban preparados para trabajar desde su casa con la misma rapidez que lo podían hacer desde la oficina de ANSES, y de golpe no fueron más a la oficina y se han ido reintegrando muy pocos empleados. Por lo menos en lo que es nuestra zona, vemos que cada vez que vamos a ANSES hay muy poca gente trabajando de manera presencial, que me parece que es la forma Claro, que se quiere, pero se requiere sí o sí en este ámbito. sí, sí, seguramente pase por ahí, pero eso merece una urgente solución porque las personas necesitan, que están en condiciones de jubilarse y si no están percibiendo un sueldo, necesitan urgente cobrar la jubilación o la pensión. Sí. Sí, 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 muy, Eh, muy limitados las cuestiones de turnos, los turnos online, la precarga o la carga de documental cuando tenés un trámite y demás, las son respuestas. cuestiones, son cuestiones alimentarias que no merecen ni siquiera una demora de meses, debería ser Totalmente. bastante.
cómo está hoy el avanzado de toda lo que era informática. Me parece que está bien, puede ser una cuestión también de recursos humanos, Me da pero la me sensación que parece que la sensación que nos deja a nosotros es que por ahí pretenden que la gente haga los trámites sin la intervención de apoderados. ¿Sí? O sea, es otro tema. inclusive ha habido llamados telefónicos de ANSES hacia los jubilados, a quienes iniciaron un trámite con apoderado, como para que lo hagan sin apoderado. O sea, me parece que no corresponde. Si la persona lo puede hacer solo el trámite, lo hace solo. Es más, nosotros cuando recibimos a un cliente que vemos que tiene todos los elementos para hacerlo, le decimos, usted no quiere hacerlo usted y se evita el costo de pagar los honorarios de un abogado. Pero cuando una persona recurre al abogado es porque o no puede hacerlo o no sabe, o porque ANSES no le hace las cosas fáciles. No es que nosotros estamos buscando gente por ahí, digamos, nos vienen a ver la mayoría. Sin lugar a dudas, o la historia laboral amerita un análisis y evaluación y moratorias o lo que fuera, entonces... Hablar de los beneficios denegados, cuando te deniegan una invalidez, te deniegan, bueno, esas son cuestiones donde obviamente sí o sí se necesita la asistencia letrada. Exacto. Hugo, ¿y cuáles son, digamos, las perspectivas que vos ves para el 2021? Es decir, vimos que a nivel juicios y reajustes y demás, volviendo a ese tema, durante el 2020 el Estado fue pagando juicios, se venía como respetando aquel acuerdo que había con la justicia de decir, bueno, vamos a ir pagando el cúmulo de expedientes para bajarlo. ¿Cómo ves esa perspectiva en 2021 vista, digamos? Bueno, en enero se pagó mucho, después febrero bajó un poquito y ahora marzo también. Pero generalmente es normal que en los primeros meses del año se liquiden menos sentencias y después, a partir de lo que es junio, julio y el fin de año, se liquiden muchas más. Eso es usual en la ANSES. O sea, las sentencias se siguen liquidando y si no, en la justicia, vencido el plazo, se inicia un proceso de ejecución con embargo y un montón de gente que está cobrando ya sea el juicio por embargo o ya sea diferencia, porque se le liquidó de menos, vía embargo. O sea que lo que no hace el ANSES, por las buenas, lo termina haciendo por orden del juez. Claro. Y ustedes, digamos, en este... Sí. Y lo que vemos... Sí, te escucho. No, decime. No, te iba a agregar que... sí, bueno, como todo. Estamos teniendo muchas consultas, estamos iniciando muchos reclamos, porque, digamos, el desfasaje que ya existió con el cambio de ley de movilidad en el 2017-2018, se le agregó después el final del gobierno de Macri, que fue bastante complicado en materia inflacionaria, y el arranque de este gobierno con el problema de la pandemia. Claro. Los jubilados han quedado muy desfasados. En los últimos 3-4 años han perdido a razón de un 10% por año. Quizá lo de la mínima un poquito menos, porque han recibido bonos y un aumento diferenciado, pero los que ganan por encima de la mínima han quedado muy rezagados. Y bueno, esos son reclamos que se están iniciando y es lo que se viene. Así que nosotros en nuestra zona tenemos bastantes y hubo un cambio que nos habías informado a fines del año pasado en los criterios de Cámara en cuanto a los que se habían juzgado antes o después del 2009. ¿Tenés ganas de comentarnos esa situación como para que nuestros clientes y amigos sepan este cambio de criterio que abre a más juicios, digamos? Sí, bueno, para no entrar en tecnicismo y aburrirlos, brevemente les digo que antes había una especie de limitación para reclamar reajuste para los cesados después del 28 de febrero de 2009, cuando el reajuste de la PBU, que ahora, con buen criterio, la Cámara de Rosario, que es la única cámara que hay en la provincia y que maneja todo, resuelve todas las cuestiones de reajuste de la provincia, modificó ese criterio y
y avaló el reclamo para los cesados después de esa fecha. Yo te diría que, salvo aquellas personas que accedieron al beneficio solo vía moratoria, los famosos casos que se decía de ama de casa, que, Sí. digamos, gente que accedió pero que nunca, digamos, realizó aportes, salvo esos casos, el resto, hoy diría que están todos en condiciones de reclamar un reajuste en función de este nuevo criterio y en función de la pérdida por inflación. Bien. Y ustedes hubo en temas de salud, ¿cómo has visto? Porque hemos tenido, digamos, algunas consultas en el estudio y demás, que los abuelos han sido gran parte olvidados en este punto, ¿no? Es como decirte, bueno, quédate en casa, quédate adentro, los que venían con tratamientos oncológicos, donde el sistema también paró, ¿no? Dejó de funcionar porque era todo COVID. ¿Cómo has visto de esta manera? ¿Se han gestado, digamos, otros recursos, otros amparos que también se están haciendo, digamos, a nivel justicia federal, ¿no es cierto? Con todo el tema de salud. Sí, sí, en la justicia federal y en la provincial. Todo depende de qué obra social, si es nacional o si es, por ejemplo, IAPOS, en la provincia nuestra. Bien, Pero sí, estamos viendo que las obras sociales están bastante complicadas y ante una cuestión un poco que se escapa de lo normal, enseguida o no contestan el pedido de tratamiento o directamente lo niegan. Y bueno, lamentablemente, la única forma que tiene el paciente es acudir a un profesional para hacer una acción de amparo, para que el juez obligue a la obra social a cubrir, ya sea casos, pueden ser graves, como que no sean graves, pero que sean necesarios, qué sé yo, por ejemplo, un tratamiento de fertilización, claro. una cuestión de vista, ocular, bueno, y bueno, obviamente los casos más graves donde estamos hablando de tratamientos para Oncológico. pacientes oncológicos, que la verdad que es increíble que las obras sociales, no voy a nombrar a ninguna, pero prácticamente están todas en la misma situación, denieguen ese tratamiento. Sí, sí. Es como que ha colapsado, todo se encuentra colapsado, me da la sensación a mí. ¿Y ustedes en el estudio, Hugo, Todo, todo. sí, cómo están trabajando ustedes? ¿Mañana, tarde? En el ¿Cómo es el sistema de atención? estudio, digamos que hemos vuelto a la normalidad en cuanto a que nosotros hacemos un horario corrido, de 8 a 16 horas, y tenemos nuestros canales de comunicación para evitar que la gente se traslade. Obviamente son nuestros clientes pacientes llamados de riesgo, gente que está dentro del grupo de riesgo. Entonces, bueno, nos comunicamos ya sea telefónicamente, ya sea vía WhatsApp, ya sea vía mail. La verdad que mi mamá, por ejemplo, que tiene 82 años, se han tenido que adaptar y acostumbrar a las tecnologías y hoy manejan WhatsApp, manejan mail, así que nos manejamos de esa forma y bueno, cuando se hace necesaria la presencia, tomamos todos los recaudos del caso, obviamente el barbijo, el alcohol en gel, la distancia, la Sí, ventilación. El estudio cumple, es decir, tu estudio, el nuestro, sí, sí. cumplimos totalmente los protocolos como corresponde. Y a su vez la gente, bueno, también tiene que movilizarse a tribunales, firmar, o sea, hay todo un circuito que Eso es todo, eso, eso es todo con turnos, cosa que no es que uno va, si nosotros le decimos tal día, tal hora tiene que ir, van, lo están esperando, todo muy cuidado. No hemos tenido ningún caso, gracias a Dios, de contagio, por motivo de acudir al estudio nuestro o a tribunales o al juzgado, gracias a Dios. y ahora como gracias Hugo, para hacer una conclusión final, tal vez sería interesante vos desde tu experiencia, que llevas más de 20 años en este tema, ¿vislumbrás que va a haber algún cambio post pandemia que va a ser decir, bueno, en alguna oportunidad ya hemos charlado, digamos, decir, la necesidad de una política de Estado que tenga que ver el tema previsional en el medio, que se tenga en cuenta el adulto mayor y demás? ¿Ves que eso pueda llegar a pasar ahora después del COVID o post-COVID?
¿O lo ves más difícil? Ojalá te pudiera contestar que sí, pero me parece que no va a haber ningún cambio. Es decir, hemos tenido en los últimos 5 o 6 años ya 3 reformas a la ley de movilidad, yendo de un lado para otro, pero más o menos dentro de la misma órbita, y siempre, independientemente del color político, siempre con el mismo criterio, que es el ahorro, el criterio economicista, Sí, el sí. ajuste, y en eso no importa, ya te digo, el signo político. Todos los que han gobernado han tomado siempre la jubilación como un gasto, y no veo que esto se vaya a solucionar. Por eso te digo que estamos teniendo gente que va, que consulta, que reclama, y hace unos años quizás yo pensaba que íbamos a por ahí a tener que cambiar de rama porque se iban a terminar los juicios, y yo hoy te puedo decir que no, como está la situación, no, los juicios están para quedarse un tiempo largo, lamentablemente. Ya, Pero bueno, en estos encuentros de Zanzíbar, yo siempre trato de de destacar lo bueno de las instituciones que tenemos, del formato, porque viste que estamos como rodeados de un caos que bueno, tenemos que transitarlo. ¿Cómo lo transitamos de la mejor manera? Entonces, un poco de extraer información a la gente, contarles, y obviamente en este tema tan delicado, la perspectiva no es tan positiva. Lo bueno es que, más allá de cómo nos puedan rotular a nosotros los profesionales en esto, es que hay alternativas y hay caminos y hay vías. Por ahí llevan más años, por ahí llevan más tiempo, tal vez no lo termina cobrando la persona por su estado de salud porque no se lo permite, porque se nos va antes, pero bueno, queda para los herederos. Es seguir dando ese mensaje de información, que tal vez la política legislativa hoy no nos ayuda, todas las veces, como vos bien decís, el ahorro o el manotazo siempre se hace a estos recursos, que son arcas donde ingresa dinero como para pagar fondos de las jubilaciones y pensiones. Bueno, las tomamos para otra cosa, entonces esto lo pateamos. Eh, pero creo que aún así me permite dejar como un mensaje positivo, porque hay vías, hay profesionales que se están dedicando a esto, hay gente que está el 100% del día pensando opciones, estrategias, mirando expedientes para que la gente se movilice y tenga algún día esa diferencia en su haber, digamos, ¿no? Es como que no quiero dejar un mensaje como tan negativo, porque creo no, que no. también hay Yo como creativos. lo que te puedo agregar es que no es un tema exclusivamente argentino. Bien, Mucha gente, uno lo escucha hablar, quejarse del país y demás, y basta viajar un poco o estudiar un poquito para darse cuenta que en este caso concreto, y en general en todos los casos, pero en este caso concreto el tema de la seguridad social está en crisis en el mundo, ya de hace mucho tiempo. Y bueno, los gobiernos, hay algunos extremos donde la solución es, no sé, por ejemplo, muchas veces se cita como ejemplo a Chile para muchas cuestiones, y en Chile está totalmente privatizado y es un desastre. Si los jubilados cobran miseria y ahí no tienen abogados, no tienen opción. Ha tenido que salir el Estado a completar lo que no pueden pagar las AFP, que eran las similares a FJP nuestro. Nosotros copiamos el modelo chileno en su momento. Es un problema global, gracias a Dios la gente vive más, y también es una cuestión que avanza el trabajo a través de la informática, el trabajo, digamos, la mano de obra para muchas cuestiones no se usa más. Entonces también hay desempleo, sumado eso con que la gente vive más, todo un combo que hace que el tema de la seguridad social esté en permanente discusión. Por eso no es una cuestión exclusiva de en nuestro nuestro país. país. En Bien, nuestro país se agrava porque sí tenemos una cuestión particular, que es la inflación. Eso es lo que agrava y lo que genera sí, el despasaje y los litigios. claro. Pero el tema de la seguridad social en sí es una cuestión que, bueno, veremos cómo se le encuentra la vuelta.
cómo se No sé, encuentra la vuelta. La última pregunta, Hugo, y con esto cerramos. Viste, en su momento estuvo todo el tema de reparación histórica, que fue como un llamado a concurso masivo, es decir, venía, se fue el acuerdo, cerramos y demás. Eso es nada más que para que la gente siga, que por ahí nos consulta y tiene esa gente que firmó esos acuerdos, decilo vos, ¿cómo quedaron? Bueno, a ver, hay varias cuestiones ahí. A ver, hay gente que está cobrando un suplemento por reparación histórica, pero nunca fue a la justicia a homologarlo. Es decir, se lo dieron, lo recibió, lo está cobrando. Esa gente puede reclamar una diferencia, porque en realidad, no, mientras no haya intervenido un juez. Lo que fue de prepo, que llamábamos nosotros Sí, casera. lo que se lo dieron, la persona lo cobró, inclusive lo puede haber aceptado en la computadora, poniéndole que aceptaba, pero si no intervino un juez donde se homologó el acuerdo transaccional, eso no tiene ninguna validez en materia de seguridad social. Ahora, distinto el caso de aquellos que fueron, se homologó un acuerdo en la justicia, sobre todo aquellos que tenían un juicio iniciado. Nosotros decíamos, mire, no desista del juicio porque esto es pan para hoy, hambre para mañana. Y bueno, lamentablemente esos casos, salvo que se declare inconstitucional o que hay alguna especie de engaño, lesión, bueno, que todavía no hay ningún fallo en ese sentido, lamentablemente esa gente renunció a reclamar. Y nosotros tenemos la tranquilidad también como profesionales, que a esa gente que termina aceptando el acuerdo que después fue homologado, siempre se lo asesoró debidamente, fue un consentimiento informado. ¿Te acordás que en su momento implementamos eso también para sí, que... sí. Pero bueno, no es culpa de los jubilados porque es un aprovechamiento de la necesidad de la gente. No, Sí, eso un programa engañoso que tenía como objetivo, me acuerdo, se presentó como para ponerle fin a los juicios de reajuste. Y ahora tenemos mucho más que eso un desastre. Exactamente. Que ese fin no lo cumplió y que de hecho, digamos, lo que vino después incrementó los juicios. Eso Exactamente. La realidad. Exactamente. Pero bueno. Sí, sí. Muchas gracias. Lo dijimos en un momento, tenemos la tranquilidad de haberlo dicho, ni bien salió la ley. 100% tranquilos en ese sentido, me parece que ahí está la clave de decir, bueno, por lo menos el asesoramiento y el análisis desde el lado profesional ha estado siempre. Es así. Bueno, muchísimas gracias, Hugo, que tengas Bueno. una buena tarde y seguramente vamos a seguir charlando en Zanzíbar y en otras oportunidades para informar a nuestros clientes. Dale, beso, Laura. Saludos a todos. Gracias. Chao.